Vamos entonces a seguir con Primera de Reyes, capítulos 6 y 7, donde estuvimos estudiando un poquito el propósito del templo, perdón, propósito del templo. Habíamos hablado que el templo era hermoso, eh, con un propósito digamos, pero el propósito no era enfocarse en lo hermoso, ¿cierto? De agradar a la vista, más bien el propósito era comprender las demandas de Dios. Ese era el propósito. Entonces, un primer propósito era que era construido para presentar sacrificio. Ese era un primer propósito. Lo estudiamos ayer. El segundo es que también el templo fue construido como casa de oración. Es decir, para que presentemos nuestras oraciones en gratitud. Eso es. También para que pudiese venir en ese tiempo, pues, e interceder por lo que estaban pasando pruebas, para presentar alabanzas o clamor a Dios. Todo eso es la razón por la que el templo también fue hecho, ¿no? Ahora, las oraciones se tienen que hacer según las escrituras en espíritu y en verdad, la alabanza al Señor, la adoración al Señor. Nuestras oraciones tienen que estar con un corazón que se acerque a Dios, con un corazón que haya experimentado la gracia y el perdón de Dios y viene a presentar sus oraciones en gratitud. El templo era muy importante para esa manifestación. Hoy en día nosotros también tenemos nuestros lugares de culto, donde hay algo como el servicio público, el culto público de adoración, como el domingo, que es el servicio público de oración, donde hacemos oraciones, cantamos himnos, estando reunidos, aunque ya no es necesario una estructura tal cual se determinaba en el Antiguo Testamento, pero nosotros lo podemos hacer en los espacios que nuestras congregaciones locales tengan para ese oficio, ¿no? De las iglesias locales, para hacer ese culto de adoración. Y ahí tenemos un espacio en culto. Pero las escrituras dicen, niños, acercados confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier lugar donde estemos, si hemos sido salvos por la obra del Señor o si pedimos al Señor que nos redima por su gracia, en cualquier lugar, en cualquier momento, que inclinemos nuestro rostro, si queremos inclinarlo, claro, que nos concentremos en Dios, estamos en oración. ¿Por qué? Porque por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios en oración. Eso es la obra de Cristo. ¿Sí? Recuerden, el templo representaba muchas tipologías. Explicamos la tipología, ¿no? Algo oscuro de lo que iba a venir, como el árbol y la sombra. La tipología sería, o la sombra sería el tipo del árbol. Entonces, es algo oscuro, es una silueta, pero no es. Y el templo tiene algunas siluetas de lo que sería y de lo que viene fue con Cristo. Entonces, el templo era casa de oración para presentar gratitud, para interceder por los que estaban pasando pruebas, para presentar nuestra alabanza y clamor a Dios. Todo eso podíamos hacer en el templo. Hoy en día, pues también en nuestro sitio de reunión lo hacemos, pero podemos hacerlo con solo pensar en el Señor y entrar en oración. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, también el templo tiene otras características. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9 dice: en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando el arca del pacto llegó al templo, este fue terminado.
Hasta entonces estaba incompleto. Nada puede ocupar el lugar de la palabra de Dios en el templo. Es decir, la palabra de Dios es lo más importante. Y el templo fue construido, para recordar la ley de Dios. Cuando estamos en nuestro culto, nuestro servicio, o la reunión de nuestras congregaciones, ¿qué es lo que debe ser más importante? ¿Cuál es la intención por la que usted va al culto? ¿Para sentirse bien? ¿Para la parte musical? ¿Para alguna experiencia o para compartir con los amigos? Si esas son las motivaciones, entonces no está en lo correcto porque ese no es el propósito principal. El propósito principal, joven, es la palabra de Dios, recordar la ley de Dios. El templo no estaba completo hasta que la palabra de Dios fue puesta, la ley de Dios. Ahí está entonces, alrededor del templo y alrededor de lo que se hace, la centralidad siempre va a ser la palabra de Dios. En esa centralidad podemos nosotros ver lo que Dios dice. En una iglesia, lo principal en su culto de adoración debe ser la exposición de las Escrituras. Si usted es de los que dice, ya terminó la alabanza, ya me voy, o ya terminó la alabanza, me salgo del templo y me voy a la cafetería, no está entendiendo el principio, porque lo principal es la voz de Dios por medio de la predicación, Dios hablando a los corazones, Dios hablando a las almas. Eso es lo principal en la adoración. Es Dios llevando, es Dios transformando, es Dios guiando. Eso es lo principal en la adoración que Dios ha determinado. Sin eso, entonces, la adoración no va a ser una adoración real al Señor si hay otros implementos que Dios pues no le ha dado la importancia como esta. Nada puede ocupar ese lugar en el templo y nada puede ocuparlo hoy en día. Las Escrituras son las que nos guían, las Escrituras son las que nos enseñan y nos llevan realmente a conocer al Señor. Entonces, jóvenes, si vamos viendo por qué se dio el templo del Antiguo Testamento y cómo algunos de sus principios nos regulan y nos hacen pensar en la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, nosotros somos parte de esa iglesia, somos parte de lo que el Señor ha determinado y tenemos ahora entonces que pensar lo que Dios hizo y cómo lo que Dios hizo nos afecta al presente. Y aquí hay unos principios y para eso Dios hizo el templo y sus principios siguen de generación en generación. Y por eso es importante la iglesia local. Por eso es importante que asistan a la iglesia local. Por eso es importante que, como veíamos el viernes, que puedan pensar y puedan meditar en la importancia de la iglesia del Señor, ¿no? La virtualidad es una situación circunstancial por la pandemia, pero no es el propósito de Dios. La presencialidad es donde podemos manifestar nuestros dones, es donde podemos manifestar nuestras realidades, es donde podemos mostrar nuestro carácter y ser formados. Dios prometió el día del Señor una presencia especial desde el Antiguo Testamento y ahí es donde hay una presencia manifiesta. No podemos minimizar Dios obrando, pero nunca es comparable con estar viendo en su dispositivo móvil un sermón o en el televisor todos ahí y estar pensando, entrando a la cocina, que timbró el vecino, están ahí en chancletas, en pantaloneta, o sea, eso no es lo mismo, ¿no? La adoración pública es especial y tenemos que ver el culto y su presencia especial, la presencia especial de Dios en él. Es algo místico y tenemos que verlo desde esa perspectiva.
con ese aspecto místico de reverencia que se le da, ¿no? No es un juego, no es algo simple, no es una cosa como ir a un concierto, no es una cosa como ir a un sitio de diversión o como ir al cine. Es el culto de adoración al Señor, donde la centralidad es las Escrituras. Y a medida, joven, niño, que usted vaya reconociendo, tal vez ahora no me entiende tanto, tal vez no lo percibe tanto, porque no lo ha pensado, no lo ha meditado, pero cuando vaya creciendo lo va a meditar más y más. Y aún en su vejez va a sentir que eso es algo tan importante y le va a encontrar tanto valor. La juventud hace que uno pierda las perspectivas y busque otras formas y otras distracciones y le dé valor a lo que no tiene tanto valor. Pero con el tiempo y a medida que Dios va obrando, les aseguro que van a encontrarle ustedes más y más sentido a eso, al culto público de oración, y van a sentir que lo extrañan, y van a sentir lo agradable que es, y van a sentir cómo Dios obra en ese espacio de la manera más sencilla. ¿Por qué? Como estamos viendo en el Antiguo Testamento, porque así lo diseñó el Señor. Principios del Antiguo Testamento nos llegan al Nuevo Testamento. Los del Antiguo nos llegan al Nuevo Testamento. Muy bien, ahí vamos aprendiendo muchas cosas con esta mirada panorámica. Hemos aprendido muchas cosas este año con esta mirada con el Antiguo Testamento. Entonces, que el Señor nos ayude a ver las dos cosas. Antes la gente decía, no, es que el Antiguo Testamento no es tan importante, sino solo el Nuevo. Y si en todo lo que hemos aprendido es Dios en su bondad. Oremos. Padre de los cielos, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia y tu bondad en todo tiempo. Nos enseñas y nos guías. Ayúdanos más y más, Señor, a ver la necesidad que tenemos de un Salvador y de los medios de gracia que has dado, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.